Párrafo octavo. Neos y cristianos de la era vulgar. Primero, neos greco-romanos. Hemos llegado al periodo más peligroso para la humanidad. Los historiadores han desaparecido, pero han surgido una pléyade de mistificadores que harán obra perniciosa, en la que las pasiones solo triunfarán, cuyas consecuencias, solo ahora pueden medirse en este desequilibrio mundial, ocasionando esta conflagración universal, que tampoco ha terminado con esta paz-vergüenza. Paz dogmática que hará la página complementaria de la influencia desastrosa de la pléyade de mistificadores, que bajo un nuevo Dios apócrifo se levantan a señalar el reinado del nefando Cristo, entonces ya viejo y caduco, señalado por Juan Apóstol en esos mismos días en su Apocalipsis. También mistificado ya aquel documento por los fanáticos cristianos, que aprovechan la debilidad de los neos, indiferentes, de los sabios principios de los filósofos, imponiéndose por el fanatismo de los neófitos del nuevo Dios Cristo, como deberéis comprender estudiando las obras de esta nuestra escuela, indicadas atrás. La decadencia griega creó el lamentable estado neo, y Roma, que por las pasiones ha creado una confusión de adoraciones, a tantos doces como a las pasiones les ocurrieron, ha desengañado a los romanos, mostrándose indiferentes a las verdades austeras, entregándose a todos los vicios, hasta no conocer la moral en ninguno de sus puntos, ni aun en el sentimentalismo. Esto es aprovechado con ventaja por los neófitos cristianos, que sin discernimiento defienden y aún dan sus vidas y sangre por un símbolo que les presentan Pedro y Pablo, representación verdadera del fanatismo y la ignorancia. Pero tienen en su descargo estos dos hombres su buena intención, aunque esto no excluye de responsabilidad a Pedro, que había oído la verdadera doctrina moral de Jesús, ni a Pablo de culpabilidad, porque funda una iglesia cristiana, bajo el bautismo de agua que no existió, ni Juan practicó y cuya iglesia la hace en nombre de Cristo, que no podía ser Jesús, puesto que Pablo no vio ni conoció a Jesús. Lo que confiesa el mismo Pablo en sus cartas. Desaparecida la moral y el sentimiento por las matanzas que ocasiona el neísmo y el fanatismo que se enumeran en las persecuciones de los emperadores romanos, el mundo europeo se envuelve en un caos que va creciendo hasta que el dragón Cristo y la bestia 666, en la que se asienta, después de ensangrentar toda la tierra a donde tuvo acceso, llegaría a su apoteosis con las hogueras y tormentos de la Inquisición, ideada por un tribunal de cardenales al que llaman para mayor escarnio, el Santo Oficio, que llenó de terror al mundo. Momento en el que empezaría su decadencia para llegar a su agonía en esta conflagración mundial, efecto únicamente de la causa Cristo que muere. El filósofo no ha de pagarse de apariencias, no han de bastarle las palabras, ha de hundir su escalpelo hasta la raíz de las cosas, y las obras harán su fe, que sentará como axiomas. La causa de esas hecatombes desde el nacimiento del llamado cristianismo tienen su raíz en la falacia de Aiteques, al crear irracionalmente el Dios Cristo, inventando el milagro de Moisés de abrir las aguas del Mar Rojo, cuya falacia encontró abono en la confusión de ideas de los neo-greco-romanos 18 siglos más tarde. De este modo, la llamada era cristiana entra en acción, cuando está en plena evolución el eclecticismo, nacido del escepticismo, que no podía dar más efecto que el de su causa. Los eclécticos, que perseguían el acuerdo de doctrinas encontradas, cosa imposible, ellos mismos denotaban que no tenían fe en ninguno de los principios que parecían sostener. Lo mismo que hoy vemos en los teosofistas y espiritualistas, que se empeñan en unir la ciencia y la religión, lo que es imposible, porque la ciencia es luz, porque es toda ojos, y la religión tinieblas, ciega, donde la luz entra, las tinieblas desaparecen. ¿Cómo pues querrán hermanar la religión y la ciencia? Los resultados son igual a los ocasionados por los eclécticos, los que son, con diferentes nombres, teosofistas y espiritualistas.
No es extraño, pues, que en el principio de esta era desgraciada, en medio de tan máxima confusión, las inteligencias de cualquier idea renovaran el dogmatismo. Los cristianos los hicieron de las tres fuentes principales, o sea, del sistema platónico, del estoico y mosaico, lo que significa un manto dorado, tendido sobre la podredumbre, que al fin, ésta, con sus miasmas, pudre el manto y queda el estiércol al descubierto. En efecto, toman a Jesús por baluarte, pero apodándolo Cristo y crucificado, santificando la cruz. Pero la razón descubre el Cristo de Aiteques que es una piedra y señal de peligro, y la cruz pierde la santidad. Desde que fue patíbulo afrentoso y patíbulo queda, pero roto, cayendo todos sus atributos, tiaras, coronas, armas, orgullo y mentira, a un charco inmenso de sangre, que es el estiércol y podredumbre que envolvía con su manto. Mas en aquel caos, existe aunque envuelta la verdad, y al fin, triunfa esta de la confusión, como el hediondo estiércol que contiene esencias de vida y fragancia, que al llegar a su grado de combustión, por su propio calor se deseca, y veis nacer de él plantas aromáticas y de gran valor, que compensan a la atmósfera aromas de vida, por las brisas deleterias con que antes la envenenó, y a la vista le devuelve bellezas, por las nauseabundas heces que antes le obligara a contemplar. Pues así ha sucedido con el dogma cristiano católico. Envolvían a Jesús con la cruz y al espiritismo de Moisés, bajo la palabra revelación, se descubre el espiritismo y ya no hay revelación ni milagro, se rompe la cruz, tirando sus atributos de terror, y queda Jesús hombre, limpio del infamante Dios Cristo, acabando las fusiones y fusionistas de principios que hacían el caos, y queda solo la verdad de la vida con el principio axiomático espiritismo, que todo lo llena. Saludémoslo en el amor y matemos las fantasías y pasiones diferenciales que consagró el dogma cristiano, que no puede ser filosófico porque es teológico, y esto es, dogma de fe ciega.